La profesión de médico tiene horarios extensos, cambiantes, además de que lidian con situaciones muchas veces muy duras. Todo eso, claro, repercute en su propia salud y por consiguiente en la atención que brindan a los pacientes. Parece evidente, pero además esto fue comprobado por una encuesta entre los médicos residentes y estudiantes de posgrado que fue realizada por el Colegio Médico en conjunto con la Cátedra de Salud Ocupacional de la Universidad de la República. Allí se encontró que 20% de los residentes reconoce sufrir síndrome de burnout o del trabajador quemado. Trabajan una mediana de 52 horas semanales, que muchas veces incluyen guardias de 24 horas casi sin dormir. Además, muchos suman otras horas por fuera de la residencia, por ejemplo en emergencias móviles, porque otro factor que aparece allí es el multiempleo. Si bien el Colegio Médico advierte por esta situación, los temas de tipo gremial laboral recaen en el Sindicato Médico del Uruguay. Bueno, ¿cómo se para ante esta situación el SMU? ¿Hay preocupación tanto por la salud de los profesionales como por la calidad de atención que se brinda a raíz de esto? ¿Qué se puede hacer para cambiar algo que parece tan intrínseco al hecho de ser médico? Vamos a conversarlo en los próximos minutos con el doctor José Minarrieta, que es presidente del Sindicato Médico del Uruguay. Doctor Minarrieta, ¿qué tal? Buen día, un gusto saludarlo. ¿Qué tal? Buen día, es un gusto para mí también y bueno, estamos, nos parece, la verdad me parece muy bien que se preste atención a este tema desde la opinión pública porque para nosotros es un tema muy sentido, muy importante. Profundicemos un poco más en esa situación que capaz para los médicos es habitual, ¿no? Pero no así para el resto de los trabajadores. A ver, en el rubro de ustedes hay guardias muy extensas, hay, por ejemplo, guardias muy extensas, pienso cuando hacen guardias sobre todo en emergencias, ¿no? Guardias que pueden llegar a durar 24 horas. ¿Qué más? ¿Qué otro factor destacaría ahí dentro de las condiciones del trabajo y de lo que es la dinámica en cuanto a la carga horaria, por ejemplo? Bueno, en primer lugar, es importante que la población sepa que, por ejemplo, las guardias de 24 horas ya prácticamente son una historia. O sea, Bien. es verdad que todavía probablemente haya algunos colegas que realicen 24 horas de corrido, pero eso es algo que desde hace bastante tiempo, en los últimos años, se ha ido disminuyendo. Hoy ya en emergencia habitualmente no hay guardias de más de 12 horas. Por supuesto que esto que digo puede variar y capaz que algún colega me está escuchando y está haciendo 24 horas en este momento. Podría pasar, pero en general es algo que se ha abolido y que también ha tenido que ver digamos, con un planteo de este sindicato desde hace muchos años. Las guardias de 24 horas no son guardias deseables para la persona que le realiza y sobre todo para la persona que se atiende, porque no es lo mismo después de estar 20 horas trabajando, ver a un paciente con determinada gravedad, por ejemplo, o incluso aunque no la tenga, cuando uno tiene que estar horas sin dormir. O sea, eso por suerte es en gran medida parte del pasado, pero eso no quiere decir que igual haya así acumulación horaria importante, porque Ahí, además, pero pienso, solo a un ver, segundo, con sí, respecto a las guardias esas extensas, que dice claramente bajaron y es algo que se está disminuyendo. Claro, porque también pasaba, incluso en esas guardias extensas, está bien, pueden dormir claramente, ¿no? Pero también depende de cómo sea la guardia, ¿no? De cómo venga esa dinámica. por supuesto. En una época en que hacíamos guardia de 24 horas con frecuencia, era bastante frecuente no dormir durante las 24 horas, Ujú. o dormir media hora entre paciente y paciente, cosa que es absolutamente insana, sin ninguna duda. Y hay otra cosa que sí probablemente suceda, que a veces el sistema entendemos que falla en el sentido de no controlar, que puede ser que haya una persona que salga de una guardia de 12 horas y vaya a otro prestador a hacer una guardia de 12 horas. Ah, bueno, claro. Porque esto, a veces el cruzamiento de datos no es suficiente como para evitar una situación de ese tipo, ¿no? Entonces, digamos que sí, que esto todavía puede lamentablemente estar sucediendo, aunque lo hemos cambiado muchísimo en los últimos años. Igual 12 horas es una carga horaria importante para cualquiera, y bueno, cuando uno está en una emergencia, ni hablar, por ejemplo, estoy pensando en los colegas que hacen guardias en las emergencias móviles. Es un trabajo que además tiene un desgaste y conlleva un desgaste físico importante,
porque uno tiene que trabajar lluvia, sol, frío, calor, de noche, de día, y eso no es, tampoco es algo que se acumula, que genera un daño, tiene que hacer esfuerzo físico, tiene que trabajar en un accidente de tránsito, arrodillado en el piso y ayudando a los compañeros chofer y enfermeros también a levantar peso, por ejemplo. Son todo cosas que habitualmente no se ven o no se toman en cuenta, pero conllevan una carga física y psicológica importante para los médicos, y por eso vemos que hay médicos con, por ejemplo, el síndrome de burnout, que es una problemática realmente extendida, en la cual el colega no siente ya, digamos, aquella satisfacción por su Claro. trabajo que en un momento pudo haber sentido, y eso termina repercutiendo negativamente sobre la salud de las personas que atienden. Ahora quiero profundizar sobre ese punto, pero me quedé pensando en eso que señalaba también, ¿no? Porque ahí queda de manifiesto el multiempleo, ¿no? Sí, Eso, ¿qué claro. tan común es hoy en día entre los médicos? Es muy común, lamentablemente. Nosotros hemos hecho un trabajo muy intenso para tratar de concentrar el trabajo médico en un solo prestador. Ujú. Y eso ha llevado a la elaboración de las propuestas que hemos trabajado todos estos años, de los cargos de alta dedicación a nivel privado o funciones de alta dedicación que se llaman a nivel público, para lograr que el colega, que el médico trabaje en un solo lugar, concentre su trabajo allí, la cantidad de horas que tiene que hacer. Y estamos hablando incluso de cargos con carga horaria importante, 40, 48 horas semanales, ¿no? Es una carga horaria pesada, pero que entendemos que puede ser admitible en este contexto, porque mejora la situación del médico. Y sobre todo que sea en un solo lugar, donde además el médico puede tener sus pacientes, puede hacer sus seguimientos, no tiene que andar corriendo de un lado para el otro, Ujú. y sin duda que eso mejora la calidad de la asistencia que brindamos, porque todo el entorno mejora la calidad de la asistencia. Por ejemplo, tú decías recién, a veces no se puede dormir durante la guardia, pero no solo ese es el tema, sino también dónde se duerme, ¿no? O sea, que también sea un lugar, digamos, una cama cómoda, que uno pueda estar con la luz apagada, o sea, cosas que parece banales, pero que cuando llega el momento de sufrirlas, uno entiende que tienen un peso importante. Mm. La encuesta del Colegio Médico específicamente se centra en residentes y estudiantes Sí. de posgrado. ¿Son etapas estas como particularmente estresantes para los médicos, con una carga horaria extra respecto a lo que pasa después, más adelante en la carrera? Y bueno, puede pasar porque ¿cuál es el problema con los residentes y los posgrados? Primero, los posgrados, en primer lugar, no reciben una paga por lo que hacen, o sea que es trabajo voluntario. Eso es primera cosa. ¿Cuáles? Los Perdón. residentes, Los los residentes. posgrados. No, los posgrados es un trabajo voluntario, Los posgrados es un no, trabajo digamos, voluntario. Los residentes sí cobran. porque se considera, claro, porque se considera parte de la formación en una especialidad la realización de una guardia, por ejemplo, de una policlínica, de una tarea asistencial, y los posgrados, sin recibir una remuneración por eso, la hacen en el marco de su desarrollo formativo. Ujú. Los residentes es un cargo al cual se accede mediante un concurso, que generalmente se da en los primeros años después de uno recibido. Son médicos recibidos que dan una residencia y entran a una especialidad para formarse en esa especialidad y trabajar, además, cumplir una tarea asistencial. Mayoritariamente nace, aunque también existe cargo de residente a nivel privado, y también existe cargo de residente en el hospital policial, en el hospital militar, que si bien son públicos, no son ACE. Mm. En la carga horaria de un residente son 44 horas semanales, generalmente constituidas por una guardia, dos guardias de 12 horas, digamos, ¿no? Una de 8 a 20, otra de 20 a 8, y la actividad de sala o policlínica que le corresponda, repartida en los diferentes días de la semana, de lunes a sábado. Digo, acá tengo Uno de un los par de problemas que mensajes de hay. oyentes que dicen, por ejemplo, que los residentes en el hospital de clínicas hacen guardias de 24 horas, dicen. Y bueno, eso es algo que no debería suceder. No sucede en todas las especialidades, y sin duda es una cosa que hay que evitar. La guardia de 24 horas, desde nuestro punto de vista, hay que evitarlo. Pero a lo que iba es que además el residente recibe una paga muy baja. Ujú. El líquido que recibe un residente por esas 44 horas semanales no llega a 40.000 pesos, 37, 36, depende, se paga un poquito más en clínicas que nace Por y se 40, paga a ver, distinto en la privada. ¿me puede repetir ese líquido? 44 horas de trabajo semanales. 44 horas de trabajo semanales, líquido, ¿cuánto recibe? Y 37, 38.000 pesos. Eso hace que muchas Entonces, veces ¿qué tenga que pasa? tener otro trabajo, además de eso. Ustedes imagínense que son personas que están entre los 27, 26, 30 años, Ujú. 31, 32 años. Generalmente, por ejemplo, si son mujeres en una etapa reproductiva, en la cual muchas colegas en ese momento donde tienen sus hijos. Entonces,
inevitablemente tienen que conseguir otro trabajo porque es un trabajo que de por sí no alcanza a cubrir las necesidades muchas veces, ¿no? Muchas veces son madres solas o padres solos. Entonces, digamos, eso hace que tengan que tener otro trabajo. Y 44 horas semanales, si uno le suma una carga extra adicional de trabajo, son muchas horas. Entonces nosotros entendemos que eso tiene que cambiar. También es una etapa en la cual hay que entender, hay un tema cultural que a veces que no tiene por qué manejar la población, en el sentido que muchas veces en la medicina se romantiza el sacrificio extremo. Y es una cosa que incluso entre los médicos se habla, cómo estuvo la guardia, que pasó y que no dormí. Y hay como una idealización de ese sacrificio extremo. Y nosotros pensamos que eso es un tema cultural que tiene que cambiar. Porque las personas tenemos que trabajar en un ambiente adecuado, tenemos que trabajar sin ese sacrificio extremo para poder ejercer nuestro trabajo de la mejor manera, como le sucedería a cualquier otro trabajador en cualquier otra tarea, ¿verdad? Entonces esa romantización del sacrificio pensamos que es un obstáculo para lograr que los colegas entendamos todos que todo tiene un límite, que hay que cuidar la salud ¿Y personal. cómo hacen? ¿Cómo están haciendo para ir contra eso, digamos, para desarmar esa idea o ese concepto que está arraigado, como lo decía ahí, un poco en lo que es la interna médica? Y bueno, no hay forma de hacerlo si los propios residentes y posgrados, o sea, los que están en esa edad, no toman la posta y de alguna manera, digamos, luchan contra eso, pelean contra eso, ¿verdad? Por suerte, también es cierto que a nivel, digamos, las generaciones van cambiando, las personas van cambiando su manera de pensar, las generaciones de jóvenes que estudian medicina hoy, que desarrollan su trabajo, digamos, de alguna manera reaccionan ante esa situación y es más, y hoy día, por suerte, vemos que valoran más tener el fin de semana, que valoran más tener la noche libre, que valoran más tener sus horas de descanso que todos merecemos. Esa cuestión de que no puedo ir a ningún cumpleaños, no puedo ir a ninguna actividad, porque siempre estoy de guardia, una cosa que cualquiera que conozca un médico sabrá o una médica sabe que eso sucede, no puedo ir, no puedo estar, no puedo disfrutar ese momento, con su propia familia, con sus hijos, ¿no? Ese sacrificio que muchas veces es necesario porque el trabajo médico requiere actividad las 24 horas, Claro. digamos, asistencia hay que dar durante todo el día porque las personas lo eligen cuando se enferman, por supuesto, pero hay que un poco matizar eso con una adecuada distribución del trabajo que haga que todos podamos trabajar, pero que todos también tengamos el descanso que merecemos. Me quedé pensando viendo un dato de la encuesta, ¿no? Hablábamos del poco ingreso o lo que hace que muchos residentes tengan además que tener un segundo empleo. Hay un número muy alto, de hecho, ahora busco el porcentaje exacto, pero la encuesta arroja que hay un número muy alto que efectivamente, ¿no?, tiene un segundo empleo. Pero un 60% de los residentes consultados, encuestados, contestaron que son el principal sostén económico del hogar, además, ¿no? Exacto. Sí. Y eso es lo que, eso va un poco muchas la dirección, veces, ¿no? Claro, de buscar otro trabajo, ¿no? De tener que meter más horas Exacto. para poder hacerlo, ¿no? Sí, tal cual. Quiero profundizar ahora. Hablábamos de este tema, ¿no? Burnout, el trabajador quemado que está instalado. Veía en la encuesta del propio colegio, hablan de eso y refieren a agotamiento emocional, distanciamiento emocional y actitudes cínicas incluso, ¿no? Falta de realización personal. O sea, los efectos son bien variados, podríamos decir hasta desde el cansancio a que puede ser un trato distante con el paciente, ¿no? Eso puede repercutir en los más diversos ámbitos. Sin duda es así. Incluso estamos viendo en los últimos años, cosas que antes no se veía, residentes que renuncian a su residencia, que no toleran esa forma de trabar. Después de haber concursado para eso, lo dejan Exacto. libre. Uh-huh. Exacto. Después de haber concursado, terminan renunciando y dejando detrás un mérito laboral, sin duda, que se valora mucho, ¿no? O sea, digamos, sacrificando su carrera profesional porque no están dispuestos a tolerar esos regímenes de trabajo. Incluso también, lamentablemente, los índices de enfermedades de salud mental o, digamos, de adicción a sustancias o de incluso depresión o
intentos de autoeliminación, también son cosas, realidades nuevas que estamos viendo, que por lo menos antes no eran visibles. No digo que no sucedía, pero quizás no eran visibles o quizás implicaban un sacrificio muy intenso, que no justifica, digamos, que una persona pierda su salud por atender la salud de los otros. Es algo que es bastante contradictorio, y digamos, no va en la dirección de lo que nuestro sindicato pretende imponer. Claro. Sí, veía declaraciones, por ejemplo, del presidente del Colegio Médico, Álvaro Niemeyer, que hacía hincapié en que esto también repercute hasta en la propia familia del médico, ¿no? Por supuesto, a todos, el índice de divorcios, por ejemplo, es muy alto en el cuerpo médico. Y quiero, en este sentido, también quiero decir que, por supuesto que esta encuesta responde a una muestra representativa de lo que son los residentes y posgrados. Los residentes son alrededor de 1.000 y pico en todo el país. No sabría decir una cifra de posgrados que hay, es más difícil de calcular, pero en los médicos somos como 14, 15.000. O sea que, si bien esta muestra representa un poco la realidad de esos médicos más jóvenes, estos problemas se extienden a toda la profesión y abarcan a todas las generaciones. Y por lo tanto, de alguna manera es muy importante tener este tipo de muestreo. Nosotros incluso en el sindicato también estamos elaborando una encuesta de autorrespuesta, digamos, por los mecanismos que hoy en día tenemos, digamos, de contestar vía virtual este tipo de encuestas, para avanzar y caracterizar un poquito más a la población. Y nos parece que ya es importante el hecho de que nos planteemos conocer la realidad, porque muchas veces trabajamos con mitos o con realidades que no tienen una demostración, y ahora estamos viendo, y yo quisiera detenerme. Cuando se presentó la encuesta del Colegio Médico, fue llamativo, los que estábamos presentes, nadie se sorprendió de lo que estábamos viendo. O sea, nos estaban mostrando cifras que realmente eran alarmantes, y la verdad, todos estábamos de alguna manera confirmando lo que pensábamos que sucedía. Y por eso es importante tener registrado y tener información objetiva, que describa la situación, porque es la forma de planificar estrategias y diseñar la forma de combatir este problema. Para tener presente simplemente alguno de las cifras que hemos manejado, ¿no? Pero hoy, de los temas que hablamos, acá yendo a los datos concretos de la encuesta. Con respecto a la carga horaria de trabajo semanal de los residentes y posgrados, se observó una mayor carga laboral en residentes con una mediana de 52 horas. Más de la mitad de los residentes tiene 1 o 2 trabajos fuera de la residencia. Incluso hay un 13% que contesta que tiene más de 3 trabajos fuera de la residencia. En cuanto a los riesgos laborales, casi la totalidad de los médicos perciben que son de tipo psicosocial, como el más importante. Y también hay un dato que me llamó la atención, que respecto a los días de descanso, 21% de los residentes dijo no tener días libres directamente. Sí. Porque seguramente eso por justamente el multielpereo, ¿no? Puede tener un día libre en determinado trabajo, pero no en el otro, y por lo tanto no tiene un día libre completo, digamos. Y 35% contestó no tener ningún fin de semana libre. Sí, ahí igual es importante hacer una distinción entre lo que se considera fin de semana, porque a veces los sábados son parte del día de la semana para los médicos, o a veces hay días libres que no son entre semana, no son el fin de semana, entonces está. Pero de todas maneras, yo quisiera llamar la atención sobre el hecho de que inclusive si la media son 55 horas, quiere decir también que hay colegas que dentro de su residencia hacen más horas de las que deberían hacer. Y hemos detectado que en algunas especialidades se trabaja de lunes a lunes, obligando a pasar una contravisita, lo que se llama una contravisita, los días domingos, cosa que recae sobre los pesos, sobre los hombros de los residentes, y que nos parece que no es correcto. Y nosotros estamos justamente también trabajando en intentar identificar esas situaciones, porque hay que entender también que el colega que hace una residencia es evaluado porque la residencia, como es como también una forma de especializarse, conlleva una evaluación de desempeño, y por lo tanto cuando nuestros evaluadores son los mismos que los que determinan cuántas horas trabajamos, se genera ahí un conflicto entre las exigencias, ¿no?, que se presentan como residente, claro, y la necesidad de descanso, de tiempo libre, y a veces el miedo también al reclamo,
porque sos evaluado por las mismas personas a las que tenés que reclamar que estás trabajando muchas horas. Eso Y es, eso no es adecuado, no es correcto y no está bien, y son situaciones que hay que detectar. claro. Sí, 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 es necesario claramente hacer esa aclaración que no la estaba teniendo presente, ¿no? De que las condiciones laborales se la tienen que reclamar al mismo que lo está evaluando. Pero otro punto Claro. llamativo, veía de la encuesta, es que 1 de cada 4 estudiantes de posgrado y 1 de cada 3 residentes denuncia violencia de parte de sus superiores, dice. Predomina violencia psíquica, pero también física. ¿Le sorprendió ese dato? Bueno, sí, la verdad que sí. Desde el punto de vista, ni hablar que los datos de violencia física son alarmantes. Inclusive hay datos también de violencia de tipo de género, que también hay que recordar que hoy día la composición del cuerpo médico es de un 60% femenina, y de las generaciones que ingresan a la facultad cada vez son, por suerte, en el sentido de que está bueno de que haya en ese sentido digamos, un predominio Ujú. del sexo femenino los médicos, en el colectivo médico hoy en día. Entonces ese es otro tema también. Y el tema de la violencia en cuanto a la exigencia, está muy vinculado, ¿no?, la exigencia de trabajo y la exigencia de rendimiento con el destrato a veces. No digo que suceda siempre, pero obviamente en la percepción de los propios residentes es un porcentaje altísimo de acuerdo a lo que brinda la encuesta. Entonces no podemos desviar la mirada. Quiere decir que hay situaciones de sobreexigencia, de destrato, que deben ser corregidas, que no se pueden permitir más en un ámbito académico, universitario, porque hay que recordar que, digamos, los residentes tienen una tarea, una responsabilidad en su formación por parte de las instituciones que los contratan, ¿no? Claro. Sí, sí, y eso, o sea, si se hace, tiende a replicarse además después, es como una cadena, ¿no? Enseguida le Y propongo. es que Sí. bueno, un poco hay esa sensación que nosotros hemos intentado siempre plantear y combatir, de que como mi residencia fue tan dura, que la de los demás también lo sea. Ujú. Digamos, hay como un poco esa cuestión que se transmite de generación en generación, como yo decía hoy, esa romantización. Bueno, todos nos formamos así, todos lo tuvimos que pasar, todos tuvimos que trabajar 24 horas, todos tuvimos, y por lo tanto lo exijo del que viene después de mí. Y pensamos que hay que ir en el sentido contrario, que hay que cambiar esa realidad, y que hay que reconocer que las horas de descanso, las horas de familia, las horas de disfrute son tan importantes, que pueden implicar un alivio digamos, una compensación por la cantidad de horas de trabajo que uno tiene que llevar a cabo. Hoy aquí en Perspectiva estamos abordando un tema que tiene que ver con salud laboral y medicina. Una encuesta del Colegio Médico encontró que 20% de los médicos residentes y estudiantes de posgrado sufre síndrome de burnout, es decir, que se sienten quemados. Trabajan una mediana de 52 horas semanales, más lo que suman por fuera en, por ejemplo, emergencias o guardias privadas. Tienen guardias, en algunos casos, extensas, de corrido, a veces sin dormir, y todo eso pesa en la salud mental y repercute también en su desempeño profesional. Bueno, ¿cómo se prepara y se para ante este tema el Sindicato Médico del Uruguay, que es sobre el que recaen cuestiones laborales? De eso estamos conversando esta mañana con el doctor José Minarrieta, que es presidente del SMU. Le decía, doctor Minarrieta, que tengo varios mensajes de los oyentes. Hay uno que hacía alusión a partir de esto que usted contaba, ¿no? De cómo también existe esa idea de replicar, ¿no? Si yo tuve si mi residencia fue muy dura, bueno, después exigirle a los que vienen atrás también y que tenga que ser igual de dura y de sacrificada, dice un oyente, se aplica la ley del gallinero. También apunta que en el caso de los residentes, además de la actividad asistencial, que es esta que estamos contando en cuanto a cantidad de horas, deben realizar actividades académicas que deben preparar por fuera del horario asistencial, ¿no? Sí, claro, eso forma parte de su formación en la especialidad. Hay que recordar que el residente, durante esos 3 o 4 años, dependiendo de cuál sea la especialidad, tiene que formarse como especialista. Y en ese sentido, entendemos que es lógico que exista actividad académica en ciencia, que debe alternarse con actividad asistencial y que debería ser en lo posible durante el horario de trabajo, porque ya es extenso de por sí el horario. Hay que estudiar, no hay ninguna duda, requiere horas de estudio también, porque es un cargo formativo, ¿verdad?
Bien. Voy con otra que va a un punto central de lo que estamos hablando. A ver, ¿cómo se explica la poca cantidad de cargos de residentes en algunas especialidades que son necesarias para el país, dice este oyente, y que las cátedras limitan? Hay lugares del país donde no hay especialistas y los cargos son pocos, señala. ¿Qué responde a ese planteo? Porque en definitiva, Sí. a ver, estamos hablando de que esto se da digamos, también por la propia estructura, ¿no? Y la necesidad de coberturas en todo el país, 24 horas. Pero por otro lado está esto que señala el oyente, ¿no? La limitación en determinados cupos. Sí, ahí hay varios elementos a tener en cuenta que son todos importantes. En primer lugar, ¿cómo se determina la cantidad de especialistas que se forman en cada una de las especialidades? Bueno, una de las formas es justamente el número de cargos de residentes habilitados, porque hay posgrados que solo se pueden realizar mediante la residencia, o sea, actividades. Entonces, eso limita la cantidad de especialistas que se forman. ¿Quién determina eso? Bueno, hay una comisión honoraria de residencias donde se resuelve la cantidad de cargos de residente que hay disponible por año. ¿Pero esa es una comisión general o es específica de cada No, especialidad? es una comisión general, pero no hay nadie que esté designado para decir cuántos especialistas se tienen que formar. Y ahí hay un tema que es muy delicado, porque la cantidad de especialistas que se forman tiene influencia sobre muchas cosas. Primero, sobre la actividad asistencial en esa especialidad en todo el país. Eso es un problema, porque todos sabemos que al norte, en Río Negro, la cantidad de especialistas accesibles para la población general es baja. Entonces, se requiere una política destinada a aumentar la cantidad de especialistas en el interior del país. Eso es una realidad. El tema es que también es cierto que el residente se forma en un lugar, en un ambiente académico, o sea, en un lugar donde tiene alguien que controla su formación, que regula lo que hace, por ejemplo, si es quirúrgico, alguien con quien opera al residente para aprender a hacerlo, y eso también es una limitante, porque no en todos los lugares existe la capacidad de recibir un residente y formarlo. Entonces, todo eso tiene que ver también con el desarrollo de la Universidad de la República y de la Facultad de Medicina. Por suerte, en la última década, la facultad ha desarrollado un polo en el litoral, en Salto y Paysandú, donde se forman residentes. Hay residentes ahí formándose. Esa política de la Facultad de Medicina que requirió años de planificación y de inversión de recursos económicos podría extenderse al resto del país y de manera por lo menos regional. No digo que sea departamental, pero sí regional. Eso es un debe que tiene el Uruguay. Y también hay un aspecto más delicado que tiene que ver con lo que podríamos llamar, para utilizar términos que todos entendamos, el mercado de trabajo. Porque, digamos, para que haya suficiente cantidad de una especialidad determinada en un departamento del interior, si no hay especialistas, los especialistas que hay tienen muchísimo trabajo, pueden elegir dónde trabajan y pueden de alguna manera desarrollar su especialidad de manera muy delgada. Bueno, es que yo pensaba en eso también, ¿no? O sea, la limitante de la cuota por esto que estás señalando también incide, supongo, en el mercado laboral, en lo que son los salarios de las especialidades, ¿no? En aquellas que hay más necesidad, obviamente tienden a tener, los pocos que hay tienden a tener un salario mucho mayor. Por eso era mi pregunta, sobre todo, de cómo se daba ese filtro, digamos. ¿Quién determinaba, en definitiva, si no eran los propios colegas que podían estar taponeando a los más jóvenes para no perder de alguna forma esas posibilidades, ¿no? O esas condiciones? Digámoslo de manera clara, las corporaciones que tienen que ver con determinadas especialidades pueden ejercer una fuerza limitante de esos cupos. Yo no hay que... hay que tener pelos en la lengua al decirlo, porque sucede. Entonces tiene que haber, ¿cómo se soluciona eso? Bueno, tiene que haber alguien por encima que sea quizás una agencia, quizás la Universidad de la República, en conjunto con el rector en salud, que es el Ministerio de Salud Pública, alguien que determine no solo cuántos especialistas tiene que haber, sino que desarrolle política para que esos especialistas se radiquen en los lugares donde se precisan. Claro. Porque también esa política es importante, porque yo no puedo formar a un residente en una especialidad y tenerlo, por ejemplo, 2 años trabajando en Rivera para que después vuelva a trabajar en Montevideo, a desarrollar su especialidad. Entonces, hay ahí un equilibrio entre la libertad de trabajo y la libertad de elegir lo que uno hace y las necesidades asistenciales de la población. ¿Qué es lo que predomina? Bueno,
el Estado tiene que de alguna manera encargarse de equilibrar esos dos polos, ¿no? Que por un lado responder a la demanda asistencial y por otro lado dar lugar a que los especialistas puedan desarrollarse en el interior con, digamos, un lugar adecuado donde desarrollarse como personas, donde tener su familia, donde tener su vivienda, etcétera. O sea, requiere una política bastante holística en el sentido de pensar en todas esas cosas. Y pensar en la formación, porque los residentes son colegas en formación. Y después que se forma, pensar en cómo se actualiza. Digo, toda una cadena, y ahí el colegio tiene mucho que ver, el colegio médico, porque estamos todavía esperando y creemos que el colegio está caminando en esa dirección por una política de recertificación de conocimientos médicos, ¿verdad? Porque a uno le dan un título para que lo ejerza y después nunca más lo evalúan. Claro. Y eso creo, hoy en día, con la velocidad a la que avanzan los conocimientos médicos y las capacidades técnicas, etcétera, es importante que haya de alguna manera una forma de evaluar lo que el médico hace y si está al día con lo que está haciendo. Así como tiene que estar, cumplir ciertos estándares éticos para trabajar, también tendría que regularse los estándares académicos que precisa un especialista para desarrollar su trabajo y asistir de la mejor manera a la población. ¿Qué otro aspecto habría que contemplar para ir terminando ya en lo que es la reorganización de trabajo para evitar que esta situación que también puede considerarse como crónicas, digamos, dentro del trabajo médico? Y bueno, no hay otra manera que tiene que haber un amplio acuerdo entre sectores privados y públicos. Porque la salud en este país, como está organizada, el Sistema Nacional Integrado de Salud tiene prestadores públicos y prestadores privados. Eso sucede en Montevideo y sucede en el interior. Y lo que hay que hacer es de alguna manera coordinar una política de acuerdos amplios entre esos sectores, porque todos nos vamos a beneficiar si se forma la cantidad de especialistas necesarios. Se va a beneficiar la población asistida y también las entidades que prestan servicios, porque van a poder, digamos, brindarlas a su población de usuarios un servicio adecuado, con los especialistas adecuados y que no todo termine en Montevideo para resolver temas que puedan resolverse o que deberían poder resolverse en todo el país. Aunque también es cierto que no se puede aspirar a tener centros de última tecnología para una población muy reducida. O sea, tiene que haber un equilibrio, regionalizar de alguna manera la asistencia para que sea disponible en oportunidad en los tiempos adecuados para toda la población. Hay un desequilibrio en este momento en favor de Montevideo, muchas cosas suceden en Uruguay, o de otros lugares del interior donde están mejor, digamos, de alguna manera preparados, y hay lugares en el interior del país y también en la periferia de Montevideo que tienen menos preparación para hacer frente a esa demanda de asistencia. Y eso es lo que el Estado tiene que equilibrar. Doctor José Minarrieta, presidente del Sindicato Médico del Uruguay, gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Volvemos a conversar en cualquier momento. Muchas gracias a ustedes y la verdad que es un gusto ser interrogados sobre estos temas que a veces no son los urgentes, los que están digamos, en la palestra pública todo el tiempo, pero de alguna manera son los más importantes por su profundidad. Así que muchas gracias. Gracias a usted, que pase bien.